¿Cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición acudir a ustedes y hacer contacto a través de este medio. Me da alegría poder saludarles y desear que estén bien, gozosos, bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo momento de predicación. Este mensaje que he preparado en esta ocasión está basado en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Ese versículo dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El título que le he puesto a este mensaje es Declaraciones alentadoras de Nahum. El nombre de este varón de Dios, Nahum, significa consolación y venganza. Son dos términos que se contraponen, pero ese es el significado del nombre de este hombre del Señor. Es muy significativo que el significado del nombre del profeta tiene mucha concordancia con el tipo de mensaje que él vierte en su libro. Es decir, en su libro el profeta habla de consolación por un lado, pero también habla de venganza por otro lado. En el capítulo 1, él hace mención de un mensaje de consuelo dirigido a Israel. Y en los capítulos 2 y 3 hace referencia a un mensaje de venganza. Es una advertencia, una palabra profética en contra de Asiria, particularmente dirigiéndose el profeta a la capital de Asiria, que era Nínive. Les hace advertencias y les hace ver que Dios actuará en su contra. El que va a vengar es Dios. Va a vengar a su pueblo que ha sido oprimido por mucho tiempo y de manera muy cruel por los asirios. Lean ustedes ese mensaje. Todo el libro de Nahum son solamente 3 capítulos y se va a dar cuenta que esa es la tónica del mensaje. Regresando al capítulo 1, le reitero que ahí el profeta se aboca a darle consuelo al pueblo de Dios a causa de la opresión de sus enemigos que ha tenido encima de los asirios. Y el versículo 7 que le he recitado es precisamente el versículo cumbre de este capítulo 1 del libro del profeta Nahum. Y ahí encontramos algunas declaraciones del profeta que dan aliento. Y son esas 3 declaraciones precisamente que quiero considerar con usted de la manera más breve posible en esta ocasión. La primera declaración que el profeta hace en ese versículo 7 del capítulo 1 de su libro es: Jehová es bueno. Jehová es bueno. Una expresión, una afirmación muy significativa considerando que los judíos estaban en una condición crítica a causa de que el enemigo estaba al acecho. Muchos años antes de que apareciera el profeta Nahum, la nación de Israel se dividió en 2 reinos. Algunos de los que me oyen recordarán ese dato histórico. Israel era una sola nación, pero a la altura del reinado de Roboam, nieto de Salomón, esa nación se fracturó en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba constituido por 10 tribus de la nación de Israel y el reino del sur se constituyó por 2 de esas tribus. Al reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. La cuestión es que ya Asiria había atacado en tiempo anterior al reino del norte. 10 tribus de la nación de Israel los había conquistado y los había llevado cautivos a Asiria. Precisamente todo el pueblo asirio que había venido a pelear, o el ejército de los asirios que habían venido contra los israelitas, se los llevaron cautivos a Siria. Y ahora estaban acechando a Judá. Así que Judá estaba en una situación difícil porque Asiria quería lograr con ellos lo mismo que había logrado con el reino del norte. Y estaban en esa condición. Por eso es que el profeta Nahum considera muy importante dejar claro y preservar en la mente y en el corazón de los judíos,
de los habitantes del reino del sur, de Judá, que Dios es bueno. Independientemente de las circunstancias que acontezcan, Dios es bueno, y es una verdad que no debían perder de vista en aquel momento crítico. Está poniendo de relieve ese atributo grandioso de Dios, el profeta Nahum, la bondad. La bondad de Dios es ese atributo que lo lleva a darnos la vida a todos. Es ese atributo que lo lleva a colmarnos de bendiciones de diversa especie. Si nosotros pensamos, podemos llegar a la conclusión de que el pan que comemos, el agua que bebemos, el techo, el vestido que tenemos, es porque Dios es bueno. No es porque seamos personas muy especiales, es porque Dios es bueno. El hecho de que miremos, que escuchemos y que podamos caminar es porque Dios es bueno. Así es. Nosotros respiramos, vivimos e incluso tenemos salvación en el caso de los que podemos decir que la tenemos porque Dios es bueno. No hay otra explicación. No podemos darle las gracias a nuestros méritos. La bondad de Dios se ha derramado, se ha estado derramando y seguirá derramando no solamente sobre los hijos de Dios, sino sobre el mundo entero. Porque Dios es bueno. Hay una gracia común que Dios le dispensa al mundo entero y a través de ella derrama su bondad para todos. Por favor, escuche lo que dice el Salmo 145, versículo 9 al respecto. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Estas son dos expresiones paralelas que significan lo mismo. Primero dice el profeta, el salmista, dice: Jehová es bueno para con todos, por un lado, y por otro lado dice sus misericordias sobre todas sus obras. Son dos expresiones paralelas que significan lo mismo, que la bondad de Dios se ha derramado y se seguirá derramando sobre todos los seres humanos. Y claro que de una manera particular sobre aquellos que constituimos su pueblo. Nosotros, al igual que los israelitas, debemos tener bien presente en todo momento, momentos de bonanza y momentos difíciles, que Dios es bueno. Hermanos amados, Dios es bueno siempre. Una declaración muy significativa que hace el profeta Nahum en ese versículo. Pero todavía hay una segunda declaración que él hace ahí, y es esta: Jehová es fortaleza en el tiempo de la angustia. Seguramente los judíos a los que se estaba dirigiendo Nahum estaban en un momento de abatimiento, en días de angustia, porque ya los asirios estaban acechándolos. Es más, ya estaban apostados alrededor de la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo era la capital del reino de Judá. Ya habían venido en su contra y estaban sitiando la ciudad. Los asirios estaban sitiando Jerusalén. Sitiar, usted recordará, significa que se ponen precisamente alrededor, porque Jerusalén era una ciudad amurallada. Los asirios estaban alrededor de toda la muralla de Jerusalén, acampando. ¿Cuál era el objetivo? No permitir que nadie entrara a la ciudad, ni tampoco que nadie saliera para abastecerse de víveres. Su objetivo era que los alimentos y la bebida se terminaran en el interior de la ciudad, para que luego ésta se rindiera y se entregara a ellos, en este caso a los asirios, y que fueran una presa fácil. De hecho, mientras estaban en ese sitio, los asirios amenazaban a los judíos y les decían: si ustedes no se rinden, si no se entregan a nosotros, van a llegar a comer su propio estiércol y van a llegar a beber su propia orina. Los estaban advirtiendo de tal manera que se sintieran amenazados y vulnerados para que se rindieran y se entregaran finalmente a ellos. Así que eran días de angustia, eran días de abatimiento para todos ellos. Y precisamente en esa situación es que el profeta viene inspirado por el Espíritu Santo para darles esta declaración maravillosa: Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Algo entonces muy importante en lo que tenemos que reflexionar usted y yo es que el hecho de que Dios sea bueno
no nos exenta de tener días malos. Esta es una verdad muy importante para comprender y para atesorarla en el corazón. Voy a repetirla. El hecho de que Dios sea bueno, porque lo es y siempre lo es, no nos exenta de tener días malos. Hay diferentes pasajes en la Sagrada Escritura que nos hablan de la realidad de los días malos que vamos a enfrentar de cuando en cuando. Por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 6 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedan resistir en el día malo. Ese pasaje y otros de la Escritura como Nahum capítulo 1 versículo 7 nos dejan ver que habrá días así. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué es así? Porque todavía estamos viviendo en un mundo que está bajo la potestad del maligno, así lo dice la Sagrada Escritura. Todavía estamos viviendo en un cuerpo que es quebradizo, que es frágil, que es débil y que es susceptible a muchas cuestiones que le hacen daño. Todavía, sobre todo o en particular los que somos de Cristo, estamos enfrentando una tremenda guerra, una tremenda batalla espiritual en contra de las fuerzas de las tinieblas. Así que como todavía estamos en estas condiciones, a la par de que entendemos que Dios es bueno, entendemos también que habrá días malos. Y es precisamente en esos días malos donde Dios intervendrá por causa de su bondad para ayudarnos. Esto es lo que les está enfatizando el profeta Nahum en aquellos momentos agobiantes a los judíos que estaban en el interior de la ciudad de Jerusalén mientras los asirios los sitiaban. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Déjeme compartirle que hace apenas unas semanas mi padre estuvo muy enfermo estuvo por causa del COVID-19. También mi madre estuvo enferma, pero gracias a Dios ella llevó los síntomas de la enfermedad con más ligereza, es decir, no le fue mal, gracias a Dios, pero a mi padre sí le fue mal. Estuvo muy grave, muy enfermo. Fue a dar 2 veces al hospital, pero una de ellas, la primera vez que fue a parar al hospital, fue una situación crítica porque él perdió el sentido y pareciera que era ya el momento en que nos decía adiós a todos, de tal manera que la familia, prácticamente toda nuestra familia, se despidió de él. Tiene una hermana en los Estados Unidos, le habló, se despidió de él. Los nietos que están fuera de la ciudad también le hablaron, se despidieron de él prácticamente, los nietos que están en la ciudad, y prácticamente toda la familia se despidió de mi padre porque la situación era difícil, era crítica. Aquellos días, y no solamente ese día en particular donde enfrentamos esta situación que le digo de que parecía que papá se iba, sino todo el proceso de la enfermedad, fueron días difíciles. Definitivamente pudiéramos pensar días donde hubo abatimiento, donde muy bien se pudo presentar la angustia. Fueron días difíciles, fueron días complicados. Pero puedo testificarle que Dios nos concedió su fortaleza física, emocional y también espiritual, y salimos adelante por su gracia. Afortunadamente Dios quiso dejarnos a papá. Él ahorita, como muchos de los hermanos de nuestra congregación saben, está bien, salió prácticamente adelante de lo más crítico de la enfermedad y está en un proceso de total restauración, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha extendido su diestra y hemos podido constatar una y otra vez lo que dice el profeta Nahum en este versículo 7 que le estoy compartiendo. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Esto que le digo en cuanto a la enfermedad de mi padre me hace pensar también en algunos hermanos cercanos a nosotros, apreciados también por nosotros, que lamentablemente tuvieron que enfrentar la partida de seres queridos. Estoy seguro que en sus corazones hay abatimiento, en sus corazones hay angustia. Y yo estoy hablando de los que están cerca de nosotros y les apreciamos, pero también otras personas que no conocemos, que no están a la mano nuestra. Muchas personas sé que en estos días, apenas en estos días, han tenido que enfrentar la partida de seres queridos por esta epidemia que sigue azotando nuestra ciudad.
Lo lamento. Sé que el abatimiento y la angustia está en sus corazones, tocando a la puerta de su corazón. Por eso me parece muy importante reiterar lo que el profeta Nahum le dice a la nación judía. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Abrace en su corazón esta verdad bíblica. También yo pudiera pensar que algunas personas se están angustiando por este vaivén de las circunstancias. Mire, ya íbamos saliendo adelante, ya parecía que íbamos avanzando en este asunto del semáforo epidemiológico, ya nos ha pasado por 2 ocasiones, pero ahora vamos para atrás otra vez. Habíamos reiniciado otra vez actividades en las iglesias, en las empresas, y ahora atrás otra vez por el recrudecimiento de la epidemia, de la enfermedad. Esto pudiera angustiar a muchos otros. Por favor, si esto lo angustia, si esto lo llena de incertidumbre, si lo abate, por favor, tome en cuenta lo que dijo el profeta Nahum, inspirado por el Espíritu Santo. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Vuelva a señalar y vuelva a mirar que Dios no está diciendo que no habrá angustia. Habrá angustia, pero Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lo llamo, por favor, a que se refugie bajo la sombra del Omnipotente. Lo llamo a que aprendamos a guarecernos debajo de sus alas, a refugiarnos en Él con todo nuestro corazón, cuando la angustia y el abatimiento tocan a la puerta. Háganlo todos ustedes que en este momento están así. Gracias a Dios, les reitero, Dios ha sido bueno, nos ha fortalecido, Él quiere hacerlo con todos, con todas las personas. Esta es una afirmación que debe alentar el corazón de todos por parte del profeta Nahum. Ahora déjeme darle una tercera, por favor, una tercera declaración que el profeta hace en ese versículo 7, capítulo 1 de su libro. Jehová conoce a todos los que en Él confían. Es una tercera declaración. Dios conoce a todos los que en Él confían. Esto debió haber sido refrescante para todos los judíos que estaban bajo la opresión de los asirios en ese momento. Es como si les estuviera diciendo Nahum: hey, ustedes no deben pensar que Dios se olvidó de ustedes o que no se ha acordado de su situación. Él sabe quiénes de todos ustedes viven confiando en Él a pesar de esta opresión que está encima de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Ustedes están presentes en su memoria. Es lo que les está diciendo Nahum, y esto debió haber sido un aliciente porque muchos de los judíos, si es que no todos, estaban confiando en Dios a pesar de aquel momento tan duro donde el enemigo estaba encima de ellos, y fue refrescante para ellos escuchar estas palabras por parte del profeta de Dios. Dios los tenía en su mente. Hay una pregunta aquí entonces que resulta pertinente en este momento para usted y para mí. ¿Nosotros confiamos en Dios? Yo creo que la respuesta sería en la mayoría de los casos sí confiamos en Él. Es la respuesta en la mayoría de los casos. Entonces anímese, tenga la certeza de que no pasamos desapercibidos delante de Dios. Usted no pasa desapercibido delante de Dios, no lo está ignorando, Dios no está pasando de lado junto a usted en los momentos de angustia y de incertidumbre. No, porque Jehová conoce a los que en Él confían. Si usted se ha aferrado en fe a Él, en confianza a Él, el Señor lo tiene delante de su presencia a usted. Lo tiene en su memoria, lo tiene en su agenda, no se ha olvidado de usted. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios a través del profeta, el Espíritu Santo a través del profeta. Así que confiemos en esa verdad grandiosa de las Sagradas Escrituras. Dios no nos ha olvidado. Por favor, si usted confía en Dios, no cometa el error de pensar que Dios se ha olvidado de usted. Bajo ninguna circunstancia piense eso, porque si lo piensa o si lo cree, se estará equivocando terriblemente. El profeta Isaías, otro de los profetas que escriben en las Sagradas Escrituras, usado por el Espíritu Santo, es decir, Dios utilizándolo como su boca, Dios hablando a través de él, dijo:
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿La mujer que ha dado a luz se olvidará del fruto de su vientre? Aunque ella se olvide, dijo Dios a través del profeta, yo nunca me olvidaré de ti. Usted sabe que no es común, no es fácil que una madre de familia se olvide de su bebé, de su hijo. Pudiera ocurrir. Por eso es que Dios dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Él conoce a todos los que en Él confían. ¿Usted está confiando en Dios? ¿Usted tiene fe en el Señor? Él lo conoce a usted. Él sabe de usted. Lo tiene presente en su memoria y en su corazón. Y no lo va a dejar. No lo va a pasar desapercibido. No lo va a desechar. Sino que el Señor va a actuar. Siempre como lo ha hecho. A su favor. Estará al pendiente suyo y Dios lo va a bendecir. Lo va a ayudar. Por favor, escuche lo que dice el Salmo 18 en sus versículos 1 y 2. Dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Fíjese cómo el salmista está diciendo que ama a Dios y le está diciendo que Él ha sido fortaleza suya. No es algo que Él se inventa, sino que Él ha experimentado la fortaleza de Dios precisamente en momentos difíciles. Por eso dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Y también sigue diciendo, roca mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Es decir, que Dios también conocía al salmista, porque Nahum dice que Jehová conoce a los que en Él confían. Y mire lo que el salmista está diciendo, Jehová, Dios mío, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué bonitas expresiones las del salmista. Mi escudo. Eso quiere decir, Él es el que me protege. Detrás de Él me puedo refugiar, me puedo amparar. Él es mi alto refugio. Yo diría el altísimo refugio, el refugio más efectivo. El salmista tenía plena conciencia de lo que el profeta Nahum dice. Jehová conoce a los que en Él confían. Usted debe preservar el ánimo. Preserve su ánimo, por favor. Son 3 las declaraciones que el profeta Nahum vierte en este versículo 7 del capítulo 1, versículo que le cité al principio. 3 declaraciones que deben alentar nuestro corazón. Jehová es bueno, número 1. Jehová es fortaleza en el día de la angustia, número 2. Y Jehová conoce a los que en Él confían. ¿Acaso en este momento sobre sus hombros pesa el abatimiento, la angustia, la preocupación, el desasosiego, la incertidumbre? Yo lo animo a que venga a refugiarse debajo de las alas del Dios Todopoderoso. Refúgiese en Dios, por favor. A veces tenemos que aprender a hacerlo, porque tenemos dificultades para hacerlo, pero aprendamos a hacerlo y refugiémonos debajo de sus alas, porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Oremos por todos aquellos que necesitan refugiarse en Dios en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, fundamentados, basados en esta escritura, oramos por todos los que necesitan un refugio. Yo diría, ¿quién no lo necesita? Todos necesitamos refugiarnos. Oro por todos los que me oyen, porque todos ellos necesitan un refugio. Y tú eres nuestro alto refugio, dice la palabra de Dios. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Ayúdanos a todos a refugiarse en ti. Muchos de ellos en este momento están abatidos, en incertidumbre, preocupados, angustiados, porque a muchos de ellos recientemente las circunstancias de la vida los han impactado para mal. Yo te doy gracias por esa fortaleza que puedo testificarle a este pueblo que tú nos diste y nos has dado en este proceso duro de la enfermedad de papá. Hace apenas unos días.
Por favor, a todos los que en estos días están quebrantados así o de manera similar, aún por otras causas, ayúdalos a refugiarse en ti. Muéstrales tu bondad, hazles sentir tu bondad, hazles sentir tu fortaleza y convéncelos de que tú no te has olvidado de ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Qué bella es la palabra de Dios. Gracias por escucharla. Deseo con todo mi corazón que le haga mucho bien. Dios los bendiga, Dios los guarde. Por favor, a todos los amados hermanos de nuestra iglesia, les solicito, no dejen de leer la Biblia cada día y no dejen de orar. De eso depende nuestra vida espiritual y el aliento que viene del cielo. Dios los bendiga.